para el final tenemos también otros casos clínicos que van a estar muy interesantes y que uno de ellos, aparte, es el complemento del que ya vimos en la charla anterior. Bien, entonces como ya les mencionó Germán, hoy es nuestro segundo encuentro. En este segundo encuentro vamos a enfocarnos en lo que es adaptación de lentes de contacto blandas esféricas y en adaptaciones para astigmatismo, ¿sí? Con lo que es todo el proceso de la adaptación, la evaluación del lente, cómo escoger el lente, el parámetro, ¿sí? Y qué sería lo óptimo y qué sería lo inaceptable en estas adaptaciones. También en qué criterio vamos a ir nosotros guiándonos para escoger ese lente de contacto inicial. Bien, antes de empezar con el tema de hoy, les voy a compartir este video que es muy corto, que se estuvo hablando mucho en estos últimos días en algunos grupos de WhatsApp que estoy, donde hay colegas de todo el mundo. Entonces hablaban de este caso, que ya los que estuvieron el año pasado ya vieron que yo les compartí un artículo de una paciente que le habían encontrado 28 lentes de contacto, ¿sí? Que es algo que no podíamos creer. Entonces, como para seguir complementando la importancia de la evaluación preliminar del paciente y el rol que tenemos nosotros como profesionales a la hora de adaptar un lente de contacto, que la adaptación no es únicamente calculé el lente de contacto y se lo adapté a mi paciente, sino todo el seguimiento que vamos a tener con nuestro paciente. Entonces, vamos a ver este video que tiene muchas controversias, ¿sí? Sobre si es algo que de verdad sucedió o no. ¿Sí? Bien. Observen muy bien lo que sucede con esta paciente. De esta manera, a esta paciente le fueron sacados 23 lentes de contacto, ¿sí? Entonces, allí también es donde entraba toda la controversia, el debate que se formó en este grupo de WhatsApp que estoy, donde decía, ¿será posible esto? ¿Será posible que un paciente en algún momento llegue a tener varios lentes de contacto acumulados? Eh, muchos decían que no, que esto seguramente es una noticia inventada, ¿sí? Tal vez para lograr algunos likes, pero puede ser que también suceda. Entonces, quise mostrarles este video, más que nada es para que nosotros le demos la importancia a el seguimiento de los pacientes y a una buena educación con nuestros pacientes. Porque esto puede ser que sea una mentira, pero también puede ser que suceda. Seguramente a ustedes les ha sucedido a lo largo de su carrera que han encontrado un paciente con uno, con dos lentes de contacto, que tal vez ese paciente no se da cuenta y se lo va colocando, ¿sí? Y va a la consulta después a decirnos que no ve bien, ¿sí? Y resultará que tenía varios lentes. Pero en este caso le decían, pero qué raro, justo en el saco conjuntival que se encuentra en los lentes de contacto. Bueno, acá es más que nada para que nosotros le prestemos atención a nuestros pacientes, que los guiemos, lo aconsejemos, le hagamos un seguimiento en toda la adaptación del lente de contacto, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, vamos a seguir con los criterios que nosotros vamos a tener en el caso de que se nos presente un paciente con una refracción esférica. ¿Cuáles son los usos, ¿sí? que vamos a darle a estas lentes de contacto esféricas? La primera opción, obviamente, si tenemos un paciente que su ametropía es completamente esférica, ¿sí? Entonces una lente de contacto blanda esférica sería pues la primera elección. También si tenemos astigmatismo que sean menores a 0,75, podríamos adaptar una lente esférica porque ya yo les había comentado de que se forma un menisco lagrimal, ¿sí? Entonces con ese lente de contacto también nos ayuda a corregir un poco ese astigmatismo que tiene. En ese astigmatismo tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? Que no puede corregir el lente de contacto únicamente al hacer la adaptación
y nosotros eso lo verificamos cuando hacemos la sobrerefracción, que también podemos hacer un equivalente esférico. Si nuestro paciente tiene un cilindro bajo, que sea entre 0,75 y una dioptría, podríamos hacer un equivalente esférico y nuestro paciente puede ver bien, sobre todo si son cilindros con la regla. Pero tenemos otros casos, hay cilindros que son leves, ¿sí? Que van entre 1 y 1,50. Y es que cuando nosotros decimos, ¿será que a este paciente yo le hago un equivalente esférico y no lo va a notar? ¿Será necesario? Siempre lo ideal cuando tenga algún componente cilíndrico es adaptar un lente de contacto tórico, ¿sí? Pero bueno, hay casos que tendríamos como que analizar si vale la pena o no realizar un equivalente esférico. Entonces, si mi paciente tiene un cilindro que es leve, entre 1 y 1,50 dioptría, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar la esfera y el cilindro, ¿sí? Si esa esfera es 3 o 4 veces mayor al cilindro de nuestro paciente, ahí podríamos hacer un equivalente esférico, ¿sí? Pero si mi paciente tiene una dioptría de esfera y 4 dioptrías de cilindro, no podremos hacer un equivalente esférico, ¿sí? Porque, bueno, no, ahí va a ser el mayor compromiso, la parte visual va a estar más comprometida por ese astigmatismo del paciente. Entonces, podríamos hacerlo entre 1 y 1,50 siempre y cuando esa esfera sea 3 o 4 veces mayor que el cilindro, ¿sí? También podemos adaptar una lente de contacto blanda esférica cuando nuestro paciente prefiere el confort antes que la visión. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hicimos una prueba con una lente de contacto tórica, pero resulta que mi paciente es más sensible, porque tenemos casos de pacientes que sean más sensibles, y le moleste, ¿sí? Le molesta el sistema de estabilización que tienen las lentes tóricas, ¿sí? Entonces allí vamos, pero igual avisándole a nuestro paciente que la visión va a estar un poco comprometida, se va a disminuir un poco, porque estamos haciendo un equivalente esférico, no estamos corrigiendo la parte del cilindro. Y allí también le colocamos con un Provin, que él se dé cuenta qué es lo que pasaría, cómo quedaría viendo haciendo este equivalente esférico, y qué pasaría si nosotros le colocamos ese cilindro, que él note la diferencia. O sea, podemos hacer este equivalente, pero informándole a nuestro paciente y que nuestro paciente sea consciente de lo que nosotros vamos a realizar. También cuando tenemos errores refractivos extremos, ¿sí? Incluyendo la faquia, ¿sí? Acá también, primera opción, tendríamos una lente esférica. ¿Cómo vamos a escoger nuestra lente de prueba? Lo primero que vamos a tener en cuenta es la curva base. La curva base, ustedes saben que nosotros la calculamos a partir de los radios de curvatura. Y vamos a tener en cuenta más que nada cuál es la K más plana. Hay muchas fórmulas para calcular la curva base. Yo acá traje dos fórmulas, ¿sí? Ustedes por ahí conocen otras. Una tenemos K promedio en milímetros por 1,1, ¿sí? Cuando nosotros usamos esta fórmula, lo que vamos a hacer es dejar nuestra adaptación un poco ajustada, ¿sí? Y la otra fórmula sería K más plana más 1 o más 0,9. Allí lo que vamos a lograr es que nuestra adaptación sea lo más paralelo posible, que es lo que tratamos de buscar, ¿sí? Cuando hacemos cualquier adaptación, que quede lo más paralelo a la superficie ocular. Un ejemplo de esto, acá tenemos la más plana sería 7,8, más curva 7,70. Si lo hacemos por K promedio nos quedaría en 8,5 y si lo hacemos más 1 quedaría 8,8. Tenemos gran diferencia de curva base, ¿sí? Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, yo siempre tengo que partir de cómo quedaría mi paciente con una curvatura óptima, recordando cuál es la disponibilidad que nosotros tenemos. Porque nosotros siempre queremos buscar algo óptimo, pero resulta que en un laboratorio, sobre todo en lentes de contacto descartables, este 8,8 solamente lo vamos a conseguir con algunas lentes de contacto que sean positivas, ¿sí? Entonces allí tendríamos que buscar un 8,7, un 8,6. Entonces esto nos sirve para tener de referencia qué sería lo óptimo y en ajustado hasta dónde me podría yo ir en ese ajuste, ¿sí? Como para no ocasionar algún problema en la superficie.
Si tenemos la opción de adaptar una lente de contacto convencional, allí sí vamos a tener un mayor rango de curvatura. Pero bueno, hoy en día la convencional no es algo que estemos adaptando y no es lo que se aconseja, salvo en casos extremos, que no nos den los parámetros, pero vamos a una descartables. Entonces, de allí partimos en la opción que tenemos. Así que esta paciente, que está entre el rango de 8,5 y 8,8, podríamos adaptarle fácilmente un 8,7, un 8,6, un 8,5. Acá andaría como que esa adaptación iría bien, ¿sí? Después vamos a tener en cuenta el diámetro. El diámetro también es un parámetro que nosotros no le prestamos atención, ¿sí? Adaptamos la lente de contacto, a veces no sabemos cuál es el diámetro de la lente de contacto ni cuál es el diámetro de nuestra paciente. El diámetro, entonces, de la lente de contacto tiene que ser diámetro de iris visible más 2, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es que el lente sea un poco más grande, ¿sí? Que nuestra córnea, que nos pueda cubrir la córnea y un poquito más, para que nos ayude con el movimiento, con el intercambio de lágrima y con la comodidad que va a tener nuestro paciente al usar la lente de contacto. Acá también tenemos que tener en cuenta cuál es la disponibilidad. En una convencional podemos conseguir entre 13,5 y 15, pero en las descartables ya están 14, 14,2, 14,5. También para tener en cuenta que nosotros vamos a adaptar una lente de contacto con fines terapéuticos, lo que tenemos que buscar es un diámetro que sea más grande, porque nosotros queremos buscar una lente que sea protectora, ¿sí? Y en caso de las graduaciones altas, también tiene que ser una lente grande, ¿para qué? Para lograr la estabilidad, para como ver el peso que tiene esa lente de contacto. Y en cuanto al poder, pues vamos a tener en cuenta la refracción, y esa refracción va a depender, pues, si es mayor a 4 dioptrías, ya sabemos que tenemos que sacar la distancia al vértice, ¿sí? Y bueno, para ahí o usamos la fórmula o tenemos nuestra tablita de distancia al vértice. Si no tenemos la tablita, no tenemos tiempo de buscar la fórmula, lo que tenemos que acordarnos es que si estamos en presencia de una esfera positiva, pues nos va a dar más positivo, y entre mayor sea esa esfera, más positivo va a ser la diferencia. Y si estamos en presencia de una potencia negativa, pues nos va a dar menos negativo, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta de referencia si no tenemos la tablita o en ese momento no se nos olvidó la fórmula, ¿sí? Doris, una consulta. Sí, Cuando hablabas de los diámetros de las lentes terapéuticas, sí. ¿cuánto mayor tiene que ser? ¿2 también? ¿O se Y recomienda? si se puede un poquito más de 2, sería lo ideal pero bueno, tenemos acá el inconveniente o la limitación de que los diámetros que tenemos, que son 14 y 14,5, y el promedio de diámetro de iris visible que nosotros vamos a encontrar son entre 10,5 y 11,5, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que Okay. buscar, ¿cuál sería? Entre esas opciones de lente de contacto de hidrogel de silicona de alto DK, ¿sí? ¿Cuál sería el de mayor diámetro para nuestro paciente? Eso sería Claro, lo ideal. perfecto. Muchas Bien, gracias. bueno, no de nada. Entonces, estos parámetros obviamente que van a estar acompañados a toda la evaluación que ya nosotros habíamos hecho preliminar de nuestro paciente, ¿sí? Que esa evaluación preliminar es la que nos va a ayudar a nosotros también a orientarnos cuál sería el material y el reemplazo que vamos a utilizar en nuestro paciente. En cuanto a la adaptación de pruebas, es decir, después que ya nosotros hicimos todos los cálculos teóricos de la lente de contacto que nosotros consideramos que sería óptima para nuestro paciente, lo primero que vamos a hacer entonces es colocarle nuestra lente de contacto, ¿sí? La lente de contacto que nosotros vamos a escoger es lo que tenemos en el gabinete, que sea lo más similar posible a el lente óptimo, ¿sí? En cuanto a la curva base, en cuanto al material y al poder. El material es algo que toca respetar muchísimo, porque yo no puedo hacer una prueba de un lente de contacto con una lente de EMA, pero yo lo que quiero adaptar es una de hidrogel de silicona, no. Tengo que buscar una de hidrogel de silicona, siempre tenemos que buscar que los parámetros sean similares. Después que nosotros escogemos esa lente de contacto, tenemos que esperar un periodo de estabilización, ¿sí? Hoy en día, con 5 minutos que dejemos a nuestro paciente con las lentes, ya el lente de contacto ya está estabilizado,
porque la verdad que esta lente de contacto de hidrogel de silicona se estabilizan muy rápido, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Después que nosotros logramos esa estabilización, es que vamos a evaluar a nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a hacer una sobrerefracción. ¿Qué quiere decir una sobrerefracción? Pues en base a la lente de contacto de prueba, nosotros ¿qué hacemos? Si buscamos algo que es justo la graduación que nosotros queríamos adaptar en nuestro paciente, le tomamos la agudeza visual y por más que mi paciente me vea una unidad o la agudeza visual a la que va a llegar nuestro paciente, lo que hacemos es colocar un más 0,25 y un menos 0,25. ¿Eso para qué? Para verificar cuál es la esfera que mejor tolera nuestro paciente, ¿sí? Si nuestro paciente, y también para evitar una hiper o una hipocorrección. Y acá en la sobrerefracción tenemos que acordarnos de algo muy importante, que es la regla de oro del subjetivo, que es de la refracción, que es que nosotros tenemos que dejarle a nuestro paciente el mayor lente negativo o el menor positivo con que logre su mejor agudeza visual. Entonces por eso vemos si le queda mejor el más 0,25, el menos 0,25 o como estaba con ese lente de prueba, ¿sí? Pero ese paso es importante, por más de que yo escogí el lente con el mismo parámetro de poder para mi paciente, hay que hacer esa sobrerefracción, ¿sí? Después nosotros realizar la sobrerefracción, realizamos la evaluación de la lente. ¿Cómo es el comportamiento del lente sobre la córnea, sobre la superficie ocular? Si tiene alguna alteración en esa Una pregunta, superficie ocular. ¿Sí, disculpa? perdón. Dijiste recién el mínimo positivo, ¿no El sería el mayor, máximo positivo? perdón, sí, el mayor positivo o el mayor negativo con que logre la mejor agudeza visual. Ok. Ahí está bien. Gracias por corregirme. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar entonces? Lo que vamos a evaluar el centrado del lente, teniendo en cuenta de que el lente de contacto tiene que cubrirnos a nosotros toda la córnea y un poquito más, ¿sí? En teoría que dice más o menos 1,5 milímetros. Nosotros es algo que no estamos con la reglita midiendo si de verdad cubrió 1,5 o un poquito más. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que supera, ¿sí?, el limbo esferocorneal. Después también tenemos que evaluar todos los movimientos oculares en todas las posiciones oculares, en movimientos que sean rápidos, en posiciones extremas, de superior, inferior y todos los laterales. Y después cuando estamos evaluando a nuestro paciente en posición primaria de mirada, vamos a realizar el push-up test. El push-up test, ¿en qué consiste? En que nosotros tenemos que tomar el párpado inferior y levantar un poco el lente de contacto y observar cómo se desplaza ese lente de contacto, ¿sí? Entonces acá tenemos el push-up, que bueno, saco. Perdón. Ay, perdón, se me salió. Bien, acá tenemos el push-up, se hace el levantamiento, ¿sí? Y que observamos que el lente de contacto efectivamente sí se levanta, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que el lente de contacto es óptimo. Acá también tenemos que ver que esto sea fácil de mover. Si se mueve muy, pero muy fácil, ya tenemos que tener una sospecha de que esa adaptación puede estar floja. Y si no hay movimiento, es que está demasiado ajustado. Entonces, lo que tenemos que buscar es que tenga movimiento. ¿Qué tanto movimiento tiene que tener? Esto es algo que también hoy en día se lleva como que mucha controversia. A ver, porque lo que dicen es que con esta lente de contacto de hidrogel de silicona ya no es necesario ese movimiento de 1 a 2 milímetros, sino con que yo pueda desplazar un poco el lente de contacto ya sería suficiente. Bien, entonces, nosotros en esta evaluación de la adaptación es que vamos a determinar cómo quedó nuestra adaptación. Este obviamente ya es un caso extremo, que en este caso nos quedó la lente de contacto, ya observamos que la lente está muy marcada, ya tenemos incluso los vasos sanguíneos que están llegando a la córnea, ¿sí? Entonces nuestra adaptación acá quedaría muy ajustada.
Ya acá la adaptación pasa al otro extremo, que está muy floja, ¿sí? Y lo que tenemos que buscar es esto, que nuestra adaptación nos quede lo más óptimo posible para no alterar la superficie ocular. También recordando que un lente de contacto flojo nuestro paciente no lo va a tolerar, el que nos va a decir enseguida que lo saque porque le molesta. Y en uno ajustado, inicialmente lo tolera, pero ya con las horas de uso, ¿sí? El paciente ya va a tener todas estas complicaciones. Entonces, siempre ese lente va a ir buscado a buscar una adaptación que sea lo más óptimo posible. Bien, eso era en cuanto a las lentes de contacto esférica. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta con una lente de contacto tórica? Tenemos que recordar que una lente esférica tenemos la misma potencia en toda la lente, pero en una lente tórica tenemos 2 meridianos, ¿sí? Entonces, el principio fundamental para adaptar una lente de contacto tórica es que el diseño suministre una buena visión en esos 2 meridianos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues eso lo vamos a lograr a través de los sistemas de estabilización. Los sistemas de estabilización y los métodos, ¿sí?, que tienen las lentes de contacto para poder quedarse pues ubicada y que no esté girando. Y por eso es que nosotros vamos a encontrar que los diferentes laboratorios nos van a decir, bueno, no, yo tengo un prisma de balastro, yo uso un peribalastro, pero ¿qué es eso y qué significa eso en nuestra adaptación? ¿Sí? El prisma de balastro es tal vez de los primeros sistemas de estabilización que se diseñaron para las lentes de contacto tórica, y es un prisma que se encuentra en la parte inferior. Lo que se ha hecho, porque funciona bien, ¿sí?, en cuanto a la estabilidad, pero tiene sus complicaciones en la superficie ocular. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de mejorar la ubicación, ¿sí?, y ese prisma para que no disminuir esas complicaciones. Acá en esta imagen tenemos doble zona de adelgazamiento, o sea, tenemos en la parte superior y en la parte inferior. Esto ya es de los más modernos, que es sistema de estabilización acelerada y el peribalastro. Acá también tenemos unos videos que son muy sencillos, pero nos explican muy bien cómo es el comportamiento de este sistema de estabilización, ¿sí? Como nosotros lo que buscamos es que el lente quede estabilizado y que esa agudeza visual permanezca óptima, ¿sí? Este sería, bueno, en el caso de las oasis tóricas, que tienen el sistema de estabilización acelerado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Nuestro sistema de estabilización es que busca, a pesar de que mi paciente se mantenga en movimiento, ¿sí?, y con este parpadeo que también influye en el movimiento del lente de contacto, mi paciente siga viendo bien, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a lograr al colocar la estabilización que esté en las partes laterales, en las periferias. Después tenemos el de Cooper Vision. Cooper Vision tiene un prisma de balastro que ya está modificado, ¿sí? Y él también lo que nos muestra, bueno, nuestro prisma de balastro lo que ha hecho es que ya no es es de menor espesor, y al ser de menor espesor también ya va a ser más cómodo, que era el inconveniente que tenía antes el prisma de balastro. Pero también vamos a lograr la estabilidad en el lente de contacto. Entonces, como para tener en cuenta, todos estos nuevos lentes de contacto tienen un buen rendimiento. Ya ustedes pueden notar si han adaptado lentes de contacto tóricos convencionales y lo comparan con un tórico descartable de los de última generación, van a notar que la estabilización del lente de contacto es muchísimo mejor que con un tórico convencional. Yo con un tórico convencional, la verdad que no quiero saber nada, no sé cómo es la experiencia de ustedes, pero lamentablemente los lentes, por más de que pidas el mismo lente de contacto, siempre se gira. Últimamente se gira y hay que cambiarlo muchas veces.
a diferencia de una lente de contacto descartable. Ahí el conveniente va más que nada en los parámetros. Por ahí todas las adaptaciones no pueden entrar para un lente descartable, pero bueno, anda muy bien. Otro dato a tener en cuenta con las lentes de contacto tóricas es que las lentes de contacto tóricas, aparte del sistema de estabilización, tienen unas marcas de referencia. Es importante nosotros, antes de hacer la adaptación, conocer cuál es la marca de referencia. Lo más común que es encontrar la marca de referencia que se encuentre en hora 6, o sea, encontrar esta línea. Pero ya sabemos que podemos encontrar punto, que ese punto antes cuando estaba Wacom era negro, con ATG Person naranja. Y aparte de un punto, con esas líneas también pueden estar en hora 3, en hora 9, o podemos encontrar incluso 3 líneas. ¿Por qué es importante conocer cuál es la marca de referencia y en dónde se ubica? Porque estas líneas pues, nos van a nosotros a permitir evaluar el lente de contacto cuando se encuentre ya en el ojo, ¿sí? También teniendo en cuenta que es independiente la marca de referencia con el grado y los meridianos de nuestro paciente, la receta de nuestro paciente. No quiere decir que mi paciente, si tiene un eje a 50, yo esta marca de referencia la voy a encontrar a 50, no. Siempre va a estar, en este caso, bueno, pero la más común va a estar siempre en hora 6, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento que nosotros tenemos que evaluar en nuestros pacientes. Estas lentes, como ya les mencioné, tenemos diferentes sistemas de estabilización, ¿sí? Y es lo que van haciendo que ese espesor va cambiando y va ubicando en diferentes zonas. Y nosotros también es importante que no solamente sepamos cuál es el sistema de estabilización, dónde se encuentra la marca de referencia, sino cómo es el espesor de este sistema de estabilización. ¿Por qué? Porque este espesor va a hacer que en mi paciente se pueda generar alguna complicación, ¿sí? Acá tenemos los diferentes espesores de las marcas más comunes, ¿sí? Donde observamos, bueno, en el caso de Biofinity muestra que sería el que tiene el menor espesor, ¿sí? Pero en el caso de Softlen ya es enorme el espesor que tiene, ¿sí? Entonces, yo conocer en dónde se encuentra el espesor me indica que esa zona es la que tengo que evaluar de mi paciente, ¿sí? Le saco la lente de contacto cuando va a un control y evalúa si hay alguna alteración. Seguramente mi paciente no va a reportar tal vez alguna sintomatología o yo a simple vista no vea si hay alguna complicación. Pero tengo que tener en cuenta que esto me podría generar alguna complicación. El espesor, también como para recordar, va a ser dependiendo, ¿sí? Bueno, la orientación del lente también va a depender del espesor. Entonces, el espesor nos va a ayudar a ubicar el lente, a estabilizarlo, ¿sí? Pero también este espesor lo que va a hacer es que donde se encuentre ese mayor espesor, pues vamos a tener menos cantidad de oxígeno que va a ingresar a la córnea. Y por eso es que tenemos que supervisar bien qué es lo que podría estar pasando, ¿sí? Y a mayor sea ese cilindro o esa potencia que tenga nuestro paciente, también va a ir disminuyendo, va a ir aumentando el espesor y va a ir disminuyendo el DK que va a ingresar el oxígeno. ¿Qué usos entonces vamos a darle a esta lente de contacto tóricas? Lo primero, vamos a tener los candidatos ideales, van a tener pacientes que tengan un compromiso visual, que tenga astigmatismo, y si tiene un astigmatismo residual, también sería ideal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocarle todo el cilindro que necesita nuestro paciente, a diferencia de una lente de contacto rígida, esférica, que si tiene un astigmatismo residual, no se podría corregir con esa lente de contacto. Con una blanda tórica sí podríamos corregirlo.
Un candidato ideal también sería cuando nuestro paciente tal vez probamos una lente de contacto esférica o hicimos una equivalente esférica y no logramos una buena agudeza visual. En caso de que nuestro paciente se probó una lente de contacto rígida, ¿sí? Y no las toleró por toda la incomodidad que puede generar esta lente de contacto, también podemos pasar a una lente de contacto grande esférica. Y también dependiendo de la evaluación de los requerimientos visuales que va a tener nuestro paciente. Hay unos pacientes que nosotros podríamos hacer una adaptación de una lente de contacto blanda tórica, pero tendríamos que tener en cuenta ciertos cuidados. Primero, si tenemos una esfera que es baja, ¿sí? Y un astigmatismo que va a ser mayor que la esfera, puede ser que al tener mayor compromiso, ¿sí? Cilíndrico, no logremos una buena estabilización y que nuestro paciente no logre ver muy bien con estas lentes. Otro caso son los cilindros oblicuos, ¿sí? Los cilindros oblicuos por general son muy complicados para hacer las adaptaciones, así que en este caso también podríamos tener alguna complicación o si justo conseguimos adaptamos con un buen sistema de estabilización que se comporte bien en la superficie ocular de nuestro paciente, pues funcionaría. Pero en el caso de los oblicuos, también tenemos que tener cuidado. En los cilindros elevados superiores a 6 dioptrías, también, ¿sí? Independientemente de que también sea mayor la parte esférica, pero también no podemos lograr como una buena estabilización y por eso podemos tener complicaciones. Y por eso que también vamos a encontrar las lentes de contacto blandas, la mayoría llega hasta cilindro de 6. Si nuestra lente de contacto se giró más de 20 grados, es algo que también tendríamos que descartar, al menos la lente que probamos, ¿sí? Podríamos probar otro sistema de estabilización para ver si se comporta mejor en ese caso, y si no se comporta bien, pues ya tenemos que ver la opción de otro diseño de lente de contacto de otro material, porque ya la tórica no, por más de que compensemos 20 grados, no sería lo ideal. También tenemos algunas limitaciones que están más que nada con las lentes descartables. Primero, que tenemos rangos bajos en el caso del cilindro. Ustedes por lo general, ¿qué es lo que van a conseguir? Rangos que van entre 0,75 y 2,25. Ese es el rango que llega en la mayoría de los laboratorios. Pero cada vez estamos encontrando más laboratorios en descartables que vienen hasta 2,75 y algunos incluso hasta 5,75. Así que tenemos ya un mayor rango para hacer las adaptaciones. La visión con las lentes de contacto tóricas, por este inconveniente que tiene del sistema de estabilización que nuestro paciente necesita parpadear y que cuando parpadea, ¿sí? El lente se va a girar porque tiene que moverse el lente y tiene que girar y después volver a su lugar. Entonces nuestro paciente en esos momentos puede quejarse de alguna visión que esté borrosa o que no sea tan buena que con sus anteojos. Otra limitación es que la lente de contacto que vienen en pasos de 10 grados. Entonces allí se nos quedarían por fuera los que tienen 5 grados, 7 grados, ¿sí? Ya tendríamos que aproximarlo al grado que está más cercano. En las potencias de cilindros también nos vienen en pasos de 0,75. Entonces acá quedaría por fuera 1,50, ¿sí? Entonces ahí también tendríamos que aproximar para arriba y para abajo. Esto todo en caso de las lentes de contacto descartables. En las convencionales sí ya tenemos mayor rango para estos parámetros. El lente de prueba. ¿Cómo vamos a escoger nosotros esta lente de prueba? Primero vamos a partir el diámetro, la curva base y el poder. Es más o menos parecido a lo que lo veníamos haciendo con una lente esférica. El diámetro, bueno, también vamos a tener en cuenta diámetro divisible más 2, más o menos. La curva base, acá hay una recomendación, que es que en el caso de las lentes tóricas, también para ayudar a ese sistema de estabilización, de que esa lente quede un poco más estable,
no, lo que se recomienda es no dejarlo tan paralelo, sino que hacer leves ajustes, ¿sí? Para ayudar. Y entre mayor sea ese astigmatismo, pues mayor va a ser ese ajuste que tendríamos que hacerle, ¿sí? Tampoco para irnos al extremo, dejarlo muy ajustado sin movimiento, porque el lente de contacto algún movimiento tiene que tener, ¿sí? Pero lo ideal es no dejarlo tan óptimo. Y en cuanto al poder, así como sacábamos la distancia al vértice a la esfera, que era mayor de 4 dioptrías, también tendríamos que hacerlo en la parte de los dos meridianos, o sea, tanto la esfera como el cilindro. Acá, por ejemplo, tenemos este caso, que si nosotros lo vemos a simple vista, digo, no, 250 tal vez no va a entrar, no hay que hacerle distometría porque no es superior a 4 dioptrías. Pero si nosotros hacemos la distometría, resulta que, bueno, en la esfera de 550 nos queda en 525 y después este cilindro de 250, ¿qué pasó? A 2 dioptrías. Si yo no le hago la distometría, ¿qué pasaría? Pues yo le adaptaría a este paciente, si adapto una lente de contacto convencional, tal vez le adaptaría a 250 y le estaría colocando más corrección de la que necesita mi paciente, ¿sí? Entonces, por eso es importante poder hacerlo. ¿Cómo voy a hacer yo la prueba de esta lente de contacto después que ya escogí todos estos parámetros de diámetro, curva base y poder? La lente, lo ideal que sería que yo en mi gabinete tenga muchísimas lentes de contacto de prueba, pero en el caso de las lentes tóricas es difícil que justo nos coincida que tenga el mismo eje, el mismo cilindro y la misma esfera, ¿sí? Lo que podemos hacer es hacer una adaptación que es empírica, pero es empírica en cierto modo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es partir de una lente de contacto esférica, ¿sí? Voy a colocar el poder esférico y después hago una sobrerefracción. Se le coloco el cilindro y afino el eje y allí voy a tener mi lente de contacto final. Lo que yo puedo hacer después para probar el sistema de estabilización es tomar una lente de contacto tórica de ese laboratorio que yo escogí, ¿sí? Para ver cómo se comporta y ahí es independientemente del eje que tenga el lente de contacto tórico. Porque si yo tengo a este paciente que tiene su eje en 180 y yo justo la lente que tengo en mi gabinete es a 90 grados, yo lo puedo probar porque yo no quiero probar qué también va a ver mi paciente, sino cómo es el comportamiento de ese sistema de estabilización y lo que tengo que buscar es que se ubique en la marca de referencia donde indica el laboratorio. Entonces, esta sería la manera ideal de hacer la prueba de lente de contacto en caso de astigmatismos. Después que nosotros ya hicimos toda esa prueba, tenemos que evaluar la adaptación. La adaptación ya sabemos que puede ser óptima, ajustada o floja, ¿sí? Básicamente, donde vamos a encontrar grandes diferencias va a ser en el movimiento del lente y en el retorno del eje. En una óptima ya sabemos que hay cierto movimiento, ¿sí? En una de EMA puede ir de 1 a 2 milímetros y una de hidrogel de silicona puede ser muchísimo menor y es algo que es permitido, se puede tolerar. El retorno del eje quiere decir cuando yo le pido a mi paciente que parpadee, que ya sé que cuando mi paciente parpadee se puede rotar ese lente de 5 a 10 grados, pero después ese lente tiene que volver rápidamente a su lugar. Ya cuando tenemos una adaptación que está ajustada, tiene poco movimiento y ese retorno de eje va a ser muy lento, ¿sí? Entonces es el paciente que se va a quejar de que tiene que estar parpadeando mucho para poder ver mejor. Y en una adaptación floja ya es algo que es súper inestable el eje, entonces nuestro paciente, ya les dije que no lo tolera. Acá tenemos entonces los diferentes ejemplos de cómo quedaría nuestra lente y cómo vamos a evaluar nosotros esa rotación. En esta primera imagen, acá la tendríamos óptima en horario, ¿sí?
Pero acá ya la tenemos que está girada. ¿Cómo vamos a compensar nosotros este giro? Hay una formulita que es muy sencilla. A mí me gusta más utilizarla y tener la referencia con las manecillas de reloj, y es teniendo en cuenta que si va contra las manecillas de reloj, yo lo que tengo que hacer es restar los grados que se giró. Y si va con las manecillas del reloj, lo que tengo que hacerle es sumar los grados. ¿Cómo voy a saber yo cuántos grados le tengo que sumar o restar a ese lente? Y ahí vamos, bueno, si yo tengo muchísimos años de experiencia y ya sé perfectamente apenas viendo el giro, ahí sería a ojómetro, lo puedo calcular, ¿sí? Y seguro, si usted tiene muchos años de experiencia, ya sabe más o menos cuánto giro, ¿sí? Pero para los que no tengan muchísima experiencia o tienen dudas, lo que pueden utilizar es su lámpara de hendidura, tomar la hendidura como si estuviesen haciendo una sección óptica, girarla y allí nos va a dar el giro exacto. Si yo no tengo una lámpara de hendidura, que igual deberíamos de tener, podemos detonar nuestra montura de prueba y ver cuánto gira la lente. Pero ustedes ya saben que las lentes, esta marca de referencia, muchas veces incluso nos cuesta identificarla, ubicarla. Entonces lo que hacemos es marcar la lente de contacto, ¿sí? Así nos da bien cuál sería el giro que tiene la lente de contacto. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ustedes lo saben perfectamente. ¿Qué pasa con un lente de giro? Cuando se gira, para dónde voy, si sumo, si resto y cómo es lo que tengo que hacer. Pero el mensaje que yo quiero dejarle es que no se queden únicamente que el lente se giró y le tengo que sumar o le tengo que restar, sino que analicen un poco más qué es lo que pasa con ese giro. Y ahí vamos a la compensación de la rotación, ¿sí? Tenemos este caso, menos 450, menos 1,75 por 180, ¿sí? Acá tenemos nuestra lente y resulta que nuestra lente se giró 10 grados, ¿sí? 10 grados a la derecha, que quiere decir contra resto. Como es contra y son 10 grados, le tengo que restar los 10 grados ¿a qué? A la receta de mi paciente, ¿sí? Entonces, nos quedaría entonces en 170 grados. Y acá tenemos que tener en cuenta que si yo estoy compensando la rotación, cuando yo pida este nuevo lente de contacto para mi paciente, la lente tiene que ubicarse también girada con esos mismos 10 grados. Pero a mí me gustaría que alguno de ustedes me dijera, a ver, ¿qué pasa cuando esta lente de contacto se gira? Ya nosotros sabemos que tenemos que compensar, pero ¿por qué tenemos que compensar? ¿Qué pasa con nuestro paciente? ¿Qué nos va a decir nuestro paciente cuando su lente de contacto se gira? Ve borroso. Puede tener la córnea irregular, ¿sí? Puede tener la córnea irregular o puede ser, porque nosotros siempre buscamos, no, es algo de nuestro paciente. O puede ser que yo como profesional no escogí el sistema de estabilización o la curva de base adecuada para mi paciente. Pero bueno, sí, lo que nuestro paciente nos va a decir es que ve borroso. Entonces, yo tengo que compensar este giro y analizar el giro, es porque se va a ver afectada, se va a ver afectada la agudeza visual de mi paciente, es decir, va a haber una desalineación del eje y de la agudeza visual del paciente. Estos grados que se giró la lente, quiere decir que esto me va a inducir a mí un astigmatismo que va a ser residual, ¿sí? Entonces, por eso es que se va a disminuir la agudeza visual. Y para esto hay una tabla que está muy interesante, que es sobre, la pueden encontrar en un artículo de la revista Spectrum, donde nos muestran que dependiendo del cilindro de mi paciente y si esa lente está girada a 10 grados, entre mayor sea el cilindro,
¿sí? Pues más va a estar comprometida la agudeza visual de mi paciente. Y por esta razón es que yo tengo que hacer la compensación o ver de qué manera voy a solucionar este giro. También seguramente les ha ocurrido que ustedes colocan la lente de contacto, ven que se giró, pero el paciente no se queja de que está viendo mal. Usted, bueno, llega a la unidad, en caso de que llegara a la unidad, está viendo bien. Entonces ahí cuando decimos, no sé qué pasó, pero mi paciente ve bien. Y en realidad lo que pasó es lo siguiente, pues mi paciente está viendo bien porque seguramente ese cilindro que tiene no era tan alto y por eso no está tan comprometida esa agudeza visual. A mí particularmente no me gustan las lentes de contacto cuando quedan giradas, ¿sí? Yo trato de buscar otra opción, por más de que sea un giro de 5 o de 10 grados, porque puede ser que mi paciente inicialmente no se queje de mala visión, pero con las horas de uso o el tiempo de uso, en algún momento va a empezar a quejarse. Entonces a mí me gusta que quede todo como que perfecto, que quede bien, pero eso también, ese es mi criterio, ya va a criterio de cada profesional y también va a las opciones que nosotros podemos tener acá para realizar la adaptación. Pero acá lo importante es analizar. No es únicamente que yo voy a hacer la compensación de la rotación porque el lente tiene que ubicarse en hora 6, sino que es porque mi paciente, si yo no compenso esa rotación, la agudeza visual, le voy a inducir un astigmatismo residual y eso es lo que va a hacer que mi paciente empiece a ver mal, ¿sí? Aparte de esa desalineación del eje, tenemos que analizar algo más. Por más de que la lente de contacto no esté girada, acá tenemos un caso que ya les habíamos mencionado entre las limitaciones que tienen, que por lo general los grados van de 10 en 10, pero yo puedo tener este paciente que tiene los grados en 155. Como no tengo una lente descartable para estar en 155, entonces yo se lo aproximo. Se lo aproximé acá en este caso a 160, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo acá vamos a tener una desalineación del eje que va a ser de 5 grados, porque hay 5 grados que yo no los estoy corrigiendo como debería de corregirlo, ¿sí? Incluso cuando no hay rotación. Entonces, por eso en estos casos también puede estar comprometida la agudeza visual de mi paciente, ¿sí? Yo no encuentro a horario, pero mi paciente igual, bueno, se queja de que no está viendo tan bien. Y puede ser esto porque hay una desalineación del eje. Pero, ¿qué sucede con este mismo caso? De que tenemos una desalineación del eje y aparte de tener una desalineación, mi lente de contacto se giró. Entonces, cuando esta lente de contacto se gira, lo que va a suceder, en este caso se giró 5 grados hacia la derecha, entonces ya sabemos que el paciente va a mirar por un eje de 165, ¿sí? Lo que significa que ya no va a haber una desalineación de 5, sino que va a haber una desalineación de 10 grados. Y esta desalineación lo que va a ocasionar es inducir un astigmatismo residual de 0,50 dioptrías, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el eje y cambiar ese eje a 150 para que esa lente cuando está girada se va a ubicar a 155, que son los grados que tiene la receta de mi paciente, y de esa manera es que voy a conseguir una buena visión, ¿sí? Entonces, va más allá de ir y ver únicamente la rotación, sino de ir analizando qué es lo que va sucediendo con esa agudeza visual y qué tan comprometido puede estar esta desalineación del eje también, ¿sí? Bien, si a mí no me funcionó estas técnicas, si yo hice todos estos análisis, calculé toda la rotación y mi paciente igual se sigue quejando de que está viendo mal, nosotros tenemos que ir y buscar otras técnicas, ¿sí? ¿Cuáles serían las otras técnicas?
Lo que tenemos que hacer es modificar esa lente de contacto. Si esta lente de contacto no me funciona, pues yo tengo que ver una opción de otra curva base o ver una opción de otro sistema de estabilización, ¿sí? Porque recordemos que los sistemas de estabilización se comportan diferentes por la ubicación, ¿sí? Entonces, tengo que probar, si ya yo probé una lente de contacto con un prisma de balastro, tengo que cambiarlo por otro sistema de un sistema de estabilización que sea diferente a un prisma de balastro para ver ese comportamiento. Bueno, ahora vamos con el primer caso clínico. Es lo que más les interesó a ustedes la semana pasada. Esto también está muy bueno. Este caso clínico es de alumno Alejandro Azcárate. Tenemos un paciente femenino, 37 años, usuarios de lentes desde los 7 años de edad y de lentes de contacto desde los 14 años. Presenta una miopía de alrededor de 8 dioptrías y un bajo astigmatismo de 0,75 a 0,75. Alterna de manera correcta el aéreo y los lentes de contacto, no superando nunca las 8 horas de uso. Probó lentes de contacto rígidas, que veíamos que uno de los usos era, bueno, si ya mi paciente probó rígidas y no las toleró, podríamos probar una lente de contacto tórica, ¿sí? Y actualmente el contactólogo que la atendió le adaptó una lente de contacto blandas tóricas, pero estas lentes son de EMA, ¿sí? De reemplazo anual. Esta paciente trabaja en un juzgado de familia, por lo que algunas jornadas debe pasar 6 horas frente a las pantallas, y en otras oportunidades no utiliza la computadora, pero sí su teléfono, ¿sí? Entonces, hasta allí, esta información que tenemos de este paciente, ¿qué pueden decir ustedes de ello? ¿Mm? ¿Alguien que se anima a decirme algo de esta paciente? ¿Qué lente de contacto le adaptarían? Si ustedes están de acuerdo con esta lente de contacto blanda, tórica, de EMA, a pesar de que mi paciente tiene un cilindro de 0,50, 0,75, ¿sí? Podríamos adaptar una esférica, ¿sí? ¿Y estás de acuerdo con el material? Bueno, una descartable, esférica, hidrogel de silicona, bien. Hasta ahí yo también concuerdo con ustedes. Pero ahora yo les voy a dar la respuesta por la cual el contactólogo que atendió a esta paciente optó por una lente de contacto de reemplazo anual, ¿sí? No estoy de acuerdo con que sea tórica, pero bueno, el criterio para adaptarla anual podría ser. La paciente fue al gabinete con sus lentes de contacto, ¿sí? Y las lentes de contacto, bueno, fue como para hacerle un control de las lentes de contacto convencionales tóricas, y el motivo por el cual a ella le adaptaron lentes de contacto blandas, tóricas, convencionales, es que su cama plana es de 7 milímetros, ¿sí? Y ya sabemos que en las lentes de contacto descartables tóricas, a partir de qué curva base viene, a partir de 8,5, ¿sí? 8,5 podemos tener una DEMA, y después 8,6 y 8,7 hidrogel de silicona, ¿sí? Entonces, este profesional lo que utilizó fue este criterio. Bueno, como yo tiene la cama plana de 7, no tengo una descartable, vamos a hacer una convencional. Hasta allí yo lo sigo. Pero que sea una lente de contacto tórica, ¿ustedes qué piensan de este criterio de este profesional? ¿Están de acuerdo con que adaptó la lente de contacto convencional por la curva base, pero que sea tórica también? Sí. No tiene sentido exactamente que sea tórica. Podríamos hacer un equivalente esférico, y tal vez no sea ni necesario hacer un equivalente esférico, ¿sí? Porque es mínimo el compromiso que tiene de la parte cilíndrica. Y acaba
y donde empezamos a pensar en los profesionales que hacen adaptaciones, si no sabemos si esa adaptación la está haciendo por el bien de nuestro paciente o por el bolsillo del profesional. Obviamente una lente de contacto tórica profesional le sale, no sé, el triple que una blanda, pero bueno, acá le adaptaron, pobre chica, esta lente de contacto. ¿Y por qué digo pobre chica? Porque nosotros evaluamos a la paciente, ¿sí? Le sacamos la lente de contacto y observamos esto con fluoresceína. ¿Qué observan ustedes acá en esta imagen? ¿Qué observan? Observen esta zona. No, la lente de contacto no está. Este es un reflejo. Este es sin la lente de contacto. Porque recuerden, una lente de contacto la teníamos blanda, la teníamos con fluoresceína y la perdemos. Acá observamos un puntillado, ¿sí? Puntillado, puntillado, puntillado. Recordemos, una lente de contacto tórica, convencional, el sistema de estabilización es un prisma de balastro, el decay es bajo por el material de la lente, y al tener un prisma de balastro, pues va a ser muchísimo más bajo, ¿sí? Entonces, esta paciente no tiene sintomatología, no tiene ninguna queja, pero si nosotros de verdad observamos la paciente, y la forma de observar a los pacientes haciéndole un teñido, porque a simple vista, si nosotros no hacemos el teñido, no vamos a observar todo esto, ¿sí? No vamos a observar toda este puntillado. Entonces, este puntillado, ¿a qué es debido? A el prisma de balastro que tiene, ¿sí? Entonces, todo el roce que tiene, que está todo en la parte inferior, cada vez que nuestro paciente parpadea, pues ese prisma va moviéndose y allí va dejando secuelas, ¿sí? Entonces, acá va la importancia del criterio que yo voy a tener y la responsabilidad que yo tengo en la adaptación de mi paciente, ¿sí? Sigamos con este caso. ¿Qué hizo Alejandro? Alejandro dijo lo mismo que dijeron ustedes. Bueno, probemos una lente de contacto blanda esférica, pero intentemos con una lente descartable. Por más de que en este caso la cama plana era de 7 y si vamos por paralelismo sería una curva base de 8. Digo, igual animémonos y probemos una 8.4, ¿sí? Entonces probó una lente de contacto de hidrogel de silicona 8.4 de diámetro 14, ¿sí? Poder de -7. En este caso logró una agudeza visual de 20-25, pero observen cómo quedó la lente de contacto. ¿Alguien se anima a decirme qué observan de esta lente de contacto? Aparte de estar descentrada. Exacto, tenemos un diámetro chico, ¿sí? Entonces, ese diámetro nosotros que buscamos que el diámetro sea iris visible más 2 para que no roce con el limbo esclerocorneal, porque si no mi paciente va a estar con incomodidad, ¿sí? Entonces, esta lente la tendríamos que descartar. ¿Qué harían ustedes ahora? Cuando vieron que esta lente de contacto 8.4, diámetro 14 no funcionó, ¿qué probarían ahora? Si una hidrogel de silicona, pero con qué parámetros, si sabemos que 8.4 es el mínimo escleral, uy, no es mucho. Es mucho una lente escleral. 8.6 peor. No. Bueno, podemos ver otro diámetro, ¿sí? Y seguir la misma curva base. Exacto, 14.5 no hay en lente de contacto esféricas, ¿sí? Descartables no hay 14.5, pero 14.2 sí hay. Entonces, eso fue lo que hicimos. El curva base, si le tomamos 8, tendríamos que ir a la convencional, y la idea era sacarla de la convencional. Entonces, hicimos una segunda prueba. En esta segunda prueba ya pasamos a una lente que seguimos con 8.4, pero
14.2. Ya cambió el poder y logramos una agudeza visual de 20/20 y miren esta lente de contacto cómo quedó. ¿Mm? Quedó óptima, quedó perfecta. Mi paciente quedó viendo bien y ahí no tengo las imágenes, pero cuando ya fue al control del mes, ya todo ese puntillado que tenía ya había desaparecido y la paciente estaba feliz con esta nueva adaptación. Acá también tenemos que analizar lo siguiente, no guiarnos únicamente de la curva base, ¿sí? Porque hasta acá tenemos dos lentes 8/4, pero se comportan diferentes, ¿sí? Entonces, en esta paciente que ya venía mal, con un criterio para mí erróneo al adaptar una lente de contacto tórica, ¿sí? Cuando su mayor defecto refractivo era la parte esférica, y ese cilindro por ahí no era de gran importancia, podríamos adaptar una lente de contacto esférica que tal vez la curva base estaba bien, pero podríamos adaptar, probar. Acá también nosotros podríamos pensar, uy, no, pero una 8/4 nos va a quedar muy floja. Y no, hay que evaluarlo, ¿sí? Hay que evaluarlo, no asumir enseguida que la adaptación nos va a quedar mal. Entonces, a las conclusiones que llegó Alejandro es que, bueno, esta paciente, entonces llegó más de 20 años de utilizar las lentes de contacto. Estas lentes de contacto estaban bien adaptadas, pero presentaban ese puntillado por el sistema de estabilización, ¿sí? Y ahora en esta segunda prueba ya logramos una mejor adaptación y lo que buscamos en esta adaptación, recordemos también siempre, cuando nosotros adaptamos una lente de contacto tenemos que conseguir agudeza visual, confort y preservar la superficie ocular. Entonces de esta manera nosotros logramos mejorar esta adaptación con una lente de contacto blanda esférica con un poder que para ustedes lo escuchan y pues bueno, este es un caso sencillo de llevarlo, pero acá tenemos un caso que generó algunas complicaciones, pero al final se pudo resolver bien utilizando un buen criterio, ¿sí? Analizando muy bien todas las opciones que yo podría darle a mis pacientes y lo que estaba disponible en el mercado, ¿sí? Siguiendo con la importancia que yo debo de darle a mi paciente en la adaptación, ¿sí? De escoger bien cuál va a ser el diseño del lente de contacto que le voy a adaptar, independientemente de la graduación, tenemos estas imágenes. ¿Qué observan ustedes en esta imagen? Acá hay una lente de contacto blanda. ¿Cómo la ven? Está descentrada, está floja. Y aparte de estar descentrada y estar floja, esta lente de contacto nos marca algo. ¿Qué es esto? ¿Qué nos indica? Cuando ustedes ven esto en una lente de contacto blando, ¿qué es? No, de acá no parte la lente de contacto. La lente de contacto es un poco más grande, ¿sí? Esto lo que marca es la zona óptica, ¿sí? Es el lentículo, es una lente de contacto con diseño lenticular, ¿sí? Porque ya es una graduación muy alta. Entonces acá va la importancia de yo escoger bien la curva base de mi paciente y tener en cuenta que en los diseños lenticulares lo ideal es poder tener también una lente más grande para que esta lente nos quede bien centrada, porque esta lente acá está descentrada, ¿sí? Todo el lentículo está por fuera de la pupila, ¿sí? O sea, nos cubre parte de la pupila, entonces mi paciente se va a quejar de ver mal. Y aparte, bueno, todo lo floja, no cubre toda la córnea, va a tener incomodidad. Entonces acaba la importancia. La evaluación preliminar que yo hago con mi paciente y la evaluación de esa lente, de ese diseño que voy a escoger para sus necesidades, tanto refractivas como fisiológicas. En este segundo caso era la continuación del caso de Eugenia, que recordemos, en este caso nosotros teníamos la duda de qué pasaba con esa curva base que vamos a escoger, porque también estamos al límite, pero ya para el límite del otro lado,
porque tenemos opciones en descartables que van hasta 8,7 en tóricas, ¿sí? Y acá, si vamos a usar algo paralelo, tendría que ser 9. Y el diámetro de iris visible, que también estaba al límite, 13 milímetros. Y si en teoría son 13 milímetros más 2, en descartables no tenemos una lente de 15, no hay. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Eugenia? Eugenia dijo, bueno, listo, ya yo sé que pasa esto, pero vamos a probar igual una lente de contacto descartable. Y acá partimos de la lente, acá tenemos el caso resuelto completo, incluso con el control de la paciente. La prueba, como vamos a partir de una prueba de una lente de contacto esférica, ¿sí? Tenemos los datos de la lente de contacto esférica, que incluso es curva base 8,6, diámetro 14. Se le hizo una sobrerefracción, y ya con esta sobrerefracción ya compensamos la parte de sobraba o le faltaba de esfera, y lo que le hace falta de cilindro. Y después de hacer esta sobrerefracción, lo que hacemos es, en el caso del lenticular, la verdad que no, ese caso no era nuestro. Justo vi las imágenes en algunos de estos grupos que comparten muchos casos clínicos, compartieron la imagen y por eso me pareció interesante poder mostrarlo, pero no tengo ningún otro dato de la paciente sobre la imagen y lo que les mostré allí. Bien, entonces después que probamos una lente de contacto esférica, hicimos la sobrerefracción. Lo que hacemos entonces es probar una lente de contacto, en este caso escogí una Biofinity tórica de cualquier graduación, ¿sí? Para probar el sistema de estabilización y verificar de que el lente sí se va a comportar y va a estar en hora 6 como pide el laboratorio. Y acá ya tendríamos los parámetros de la lente a pedir, ¿sí? Entonces, hasta ahí iba todo bien, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos quedó en cuanto a esa curva base y a ese diámetro que nosotros nos preocupaba? Acá está la lente de contacto en este paciente, ¿sí? Podemos observar que su superficie ocular no tuvo ninguna alteración, pues igual ella le llamó la atención en esta imagen que tenemos una conjuntiva vulvar, una hiperemia grado 1, pero es algo, una hiperemia que es leve, pero por más de que sea leve hay que tenerle cuidado porque recordemos que esta lente está bien ajustada, ¿sí? La lente de contacto dice, bueno, está oleosa, y eso que fue a las 2 semanas al control, entonces allí tendríamos que ver bien, verificar cómo está el sistema de mantenimiento, si le está haciendo adecuadamente todos los días la limpieza y cómo estaba la lágrima de esa paciente. Y lo que nos preocupaba del diámetro, acá observamos, la lente, en el caso de las tóricas, el diámetro, el diámetro es de 14,5, ¿sí? Entonces, nos cubre, la lente está centrada, tenemos cubrimiento corneal completo, y en este caso, que teníamos tantas dudas, se pudo resolver bien con una lente de contacto tórica descartable, ¿no? Entonces acá también tenemos las conclusiones de Eugenia, donde mencionaba que, bueno, que el paciente, aparte de estar bien motivado, hay que ver la parte del mantenimiento por esta característica que vimos, la lente de contacto oleosa, y lo único que le llamó la atención ella como para hacer un seguimiento es de la hiperemia que se había presentado, ¿sí? Pero esa hiperemia, como les comenté, puede ser por el ajuste, que por más de que sea leve, tenemos que hacerle como que un seguimiento para que esa hiperemia no vaya aumentando, ¿sí? Bueno, y de esa manera terminamos hoy con los casos y lo que tenía para comentarles de adaptación de las lentes esféricas y tóricas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda. Bien, después no sé si recuerdan que yo les había dejado algunos casos, unos casos clínicos, ¿no? Les dejé unos artículos, ¿sí? Para que pudieran profundizar sobre todo lo que pasa con los cambios de material de hidrogel de silicona. Y para hoy también tienen otros casos clínicos para poder profundizar
y para la próxima semana también vamos a tener más casos clínicos. Todos esos casos clínicos, no estoy, todos estos artículos, lo que les van a servir a ustedes es poder perfeccionar su criterio de adaptación, ¿sí? Nosotros el criterio de adaptación lo formamos en base a la experiencia que tenemos en adaptaciones y también a lo que vamos aprendiendo. Lo que vamos aprendiendo, ya sea por lo que yo le estoy comentando ahora o por lo que vamos leyendo, sobre todo de las últimas investigaciones de lo que está pasando con las lentes de contacto, ¿sí? También les recomiendo, así como yo les presenté hoy este caso del paciente que tenía un lente de contacto lenticular, todos hoy tenemos redes sociales, ¿sí? Siempre hay una queja de las redes sociales que no sirven para nada, pero a mí en mi caso, la verdad que le consigo muchísimas funciones a las redes sociales y una es que ustedes puedan seguir a profesionales que adaptan lentes de contacto, que es todo, y que aparte comparten mucho sus casos. Eso está muy bueno, porque ellos al compartir sus casos a veces dicen, ay, no, pero ¿cómo presume que muestra lo que hizo? Ay, sí, le va muy bien. Pero nosotros también vamos aprendiendo a partir de sus éxitos o de su mala experiencia. Vamos aprendiendo y también eso nos va ayudando a nosotros a formar nuestro criterio, ¿sí? Sí, preguntaban por la charla. Sí, la charla queda grabada. Me imagino que ya mañana estará disponible. Sí, para mañana ya debería de estar disponible dentro del campus. Como les dije al principio, por ahí si alguno entró un poquito más tarde, hubo un inconveniente al momento de cargar la charla anterior, y es por eso que nos dificultó un poco también con el fin de semana largo. El jueves se subió la charla al campus, lo que sucedió es que no se subió bien, y recién cuando volvimos el martes, pudimos volver a cargarla correctamente, ¿sí? Así que sucedió eso, si no, de no me dar ningún inconveniente, para mañana ya tendría que estar el video en la solapa de la charla de hoy. Es en ese mismo lugar es donde están los artículos que le hacía referencia Doris, ¿sí? Debajo de el video, creo que dice, a ver si le puedo mostrar para mostrarles, específicamente como dice. Se me salió del campus. ¿Te acordás cómo decía Doris en la frase de dónde están los artículos? No. ¿Dice foro o dice artículos? Sí, algo así dice, ¿no? Para que se me fue. Sí, entran allí a cada clase y allí después después donde aparece el link para la conexión, dice artículos, allí dan clic y pueden entrar a los artículos que están disponibles. Exactamente, ahí mismo. Sí. Debajo de donde está el video van a encontrar justamente eso que les decía Doris, y ahí van a encontrar cada uno de los links donde pueden ingresar y van a poder observar esos artículos, ¿sí? Si cualquier cosa no llegan a encontrarlos, nos avisan, ¿sí? Y les ayudamos para poder encontrarlo. Pero si encontraron la solapa donde ingresar a ver el video, tienen que poder observar dónde están los artículos. Si ahí preguntaba, el horario de la presencial es de 14 a Las 18, 14 horas, ¿no? de 14 a 18. Bien, de 14 a 18 y después la idea de la parte presencial es ir y hacer práctica, ¿sí? Es ir y esto que fuimos refrescando ahora en la teoría y lo que vimos por ahí el año pasado, lo que estuvieron y lo que no estuvieron, que pueden ver las charlas que también están grabadas del año pasado de evaluación preliminar, vamos a ir a hacer práctica, ¿sí? Vamos a hacer práctica de evaluación preliminar del paciente, de adaptación de una lente de contacto blanda, esférica, tórica y multifocal, ¿sí? Vamos a pasar por todo eso, así que por eso no vamos a tener un tema allí proyectando, pero sí les voy a tener como que un breve resumen de los datos importantes a tener en cuenta. O sea, vamos a tener las escalas de Efron para que ustedes cuando observen en la lámpara de hendidura puedan anotar bien según la escala de Efron en qué grado se encontraría lo que están encontrando en este paciente.
También vamos a tener cuáles son los valores normales de las pruebas de ojo seco, porque vamos a hacer todas las pruebas de Schirmer, Wood, vamos a ver lisamina verde, vamos a ver todas las tinciones. Después, bueno, preguntan, ¿vamos a tener pacientes en vivo? Los pacientes en vivo son ustedes en vivo. O sea, la idea es eso, vamos a hacer grupitos, ¿sí? Y entre nosotros vamos a ir practicando, ¿sí? Vamos a tener, seguramente, entre todos, vamos a tener esférico, tórico y hasta por ahí, hasta un queratocono podemos conseguir, quién sabe. Entonces, todo, vamos a hacer todas las pruebas. Para niveles iniciales también. Y todos, obviamente, si esa es la idea, o sea, para hacer estas prácticas no quiere decir que yo sea experto. O sea, las prácticas yo las oriento así como lo hago con mis alumnos en contactología 1 que apenas van aprendiendo, ¿sí? Entonces por ahí los que no han tenido mucha práctica van a aprovechar este momento para poder usar la lámpara. Nosotros vamos a tener ya todos los insumos, vamos a tener fluoresceína, todos los test de Schirmer y también va a haber lisamina verde para hacer todas las pruebas de la evaluación preliminar de paciente, así que ustedes lo único que tienen que llevar es su bata, eso sí, así como le digo yo a mis alumnos, acá al gabinete entramos con bata, el que tenga cofia va con cofia, porque tiene que estar muy bien presentaditos para poder atender al paciente. ¿Dónde puedes conseguir con fluoresceína? Bueno, la fluoresceína yo justo coincidió que viajé a Colombia, bueno, yo soy de Colombia, en julio y la traje de Colombia. Acá en Argentina lamentablemente es muy difícil conseguirla, al menos la fluoresceína que a mí me gusta. No se consiguen tiras de fluoresceína, sino que puedes conseguir fluoresceína líquida y a mí prefiero no usar fluoresceína antes que usar fluoresceína líquida porque se contamina enseguida, ¿sí? Y aparte queda pobre paciente que va con el ojo amarillo, enseguida dura como 2 días con el ojo amarillo, así que lamentablemente acá no se consigue mucho. La charla de lámpara de hendidura. Cuando nosotros vimos evaluación preliminar del paciente, vimos algo de lámpara de hendidura, ¿sí? No profundizamos mucho, pero sí vimos cuáles son las diferentes técnicas. En cuanto a la lámpara de hendidura, no hay que hacer un máster en lámpara de hendidura para usarla, ¿sí? La lámpara de hendidura son nuestros ojos cuando nosotros estamos haciendo una adaptación. Es un microscopio, nosotros nos vamos a sentar en el microscopio, vamos a ajustarlo a nosotros, a cómo están nuestras dioptrías, nuestros oculares, ¿sí? Y después tenemos que observar, y dependiendo de lo que nosotros queremos observar, es que vamos moviendo esa lámpara de hendidura. Hay técnicas que nos sirven a nosotros para orientarnos, para ver cómo podemos empezar para observar a la lámpara de hendidura, pero no piense que la lámpara de hendidura es algo, uy, no, ¿cómo voy a hacer si yo nunca toqué una lámpara de hendidura? Es muy sencillo, la verdad que es muy sencillo y eso también lo vamos a practicar, ¿sí? O sea, van a ser 4 horas que vamos a estar a trabajarlas intensamente y que vamos a sacarle mucho provecho, así que tampoco se preocupen por eso. Está entusiasmada, muy bueno, yo también. Dale, sí, complementando a eso, nosotros hace un mes y pico atrás, hicimos unas charlas con la gente de Johnson sobre lámpara de hendidura, hicimos un taller de lámpara de hendidura y eso creo que quedó grabado, así que ahí si quieren, para complementarlo, si uno tiene duda, les paso ahí el mail mío, escríbanme quien quiera, así hablamos y le podemos dar acceso para charlas que tengamos sobre lámpara de hendidura si lo requieren. Y como bien dijo Doris, el año pasado también hablamos sobre lámpara de hendidura. Esa información y esos videos le tienen que haber llegado al mail de ustedes, porque eso lo mandamos previo a las charlas estas, y creo que estaría bueno también que los puedan ver, porque lo que estamos viendo hoy es un poco el complemento de lo que se vio el año pasado. Así que si alguien no lo recibió, avísenos también y se los volvemos a enviar. Sí. Y otra cosa como también para que vayan teniendo en cuenta, que es algo que les voy a pedir los que hacen gabinete de contactología, voy a necesitar que cuando nos veamos presencial, cada uno
me lleve una historia clínica de las que tienen de sus últimos pacientes, ¿sí? Una historia clínica y vamos a analizarlos entre todos, ¿sí? La información que ustedes sacan de su paciente, ¿sí? Y después vamos a compararla con la información que yo les voy a recomendar que obtengan de sus pacientes, ¿sí? Entonces, está bueno que puedan llevar cada uno una historia clínica para poder guiarlos y darles mi punto de vista de qué habría que hacer. No me voy a meter con adaptación, sino que información sobre todo de la evaluación preliminar del paciente, ¿sí? Deberían de tener. Genial. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos dando por finalizada la charla de hoy. Doris, muchísimas gracias, como siempre. No. Excelente la charla, excelente tu predisposición y nada, súper interesante. Y a todos los que participaron también, les agradezco mucho. Es súper importante para todos nosotros en el colegio que los matriculados puedan capacitarse, así como también los estudiantes, porque hay varios estudiantes que van a ser nuestros futuros matriculados. Así que es importantísimo para nuestra profesión que podamos estar capacitados continuamente. Así que agradecerles que un miércoles estén aquí 9:30 de la noche junto a nosotros. Dori, nuevamente, lo mismo, agradecerte que en este horario estés apoyándonos. Y bueno, nos veremos el miércoles que viene. Listo, bueno, que tengan buena noche. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.